Hola, Dios les bendiga. Bueno, estamos en un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a hacer Precioso Jesús de Esperanza de Vida. El tono original de esa canción está en Do mayor sostenido, pero en esta ocasión la vamos a hacer en Do mayor natural, para que les sea más fácil de aprender y de poder tocar. Si luego la quieren pasar al tono original, la pueden pasar. Así que bueno, vamos al tutorial. Bueno, esta canción tiene una introducción que hace más o menos así. Bueno, esa sería la introducción, ¿tá? Y ahí arrancaría la canción, ¿tá? Voy a explicar bien despacio la introducción para que puedan tocarla, ¿tá? La canción arranca en Do mayor y lo que hace la introducción es esto. ¿Tá? Ahí toca la primera y la tercera del acorde de Do mayor. Y mete este tono, que sería la tercera de Do mayor, la quinta y la novena. El Mi, el Sol y el Re. O sea que sería así. ¿Ah? Y se va a Sol mayor, pero con bajo de la tercera. Yo ya he explicado esto en otros tutoriales. Cuando hace el bajo en tercera, va a apoyar el Si, que viene a ser la tercera de Sol, pero con el Sol, ¿verdad? Acá, la mano izquierda, Si y Sol, ¿tá? Entonces la primera parte el Do, ¿tá? Ahí nos vamos a Sol con bajo en tercera y hace esto. ¿Ah? Y se va a La menor. ¿Tá? Toca estas dos notas juntas. Y ahí se va a Fa mayor. O sea que hace esto. Y Sol mayor. Y de nuevo se va a Do. Y hace la misma introducción. Esa sería la introducción. Ahora voy a estar tocando la canción y voy a estar explicándola. Bueno, después de la introducción, que ya se la expliqué, arranca la canción. ¿Tá? Pueden arrancarlo acá con un Do mayor, con la novena apretada que viene a ser el Re. ¿Tá? Contemplar tu obra en la cruz. Lo que hace acá es de Do, contemplar, hace Sol mayor, pero con el bajo en tercera, o sea, con el bajo en Si, como hoy se los expliqué. ¿Tá? Tu obra en la cruz, tanto amor. Se va a La menor, que lo pueden armar acá de la séptima. Tanto amor de Ra y Fa y Sol mayor, sus 4 y Sol. Vamos de nuevo. Do,
Al contemplar sol mayor con bajo en tercera, tu obra en la cruz. La menor, tanto amor derramado. Acá, fa, el fa lo pueden armar así, ¿tá? Lo arman tercera, quinta, séptima y novena. Acá, para darle un poco de armonía a la canción, ¿tá? Do, sol con bajo en tercera, la menor desde la séptima, el fa, como les digo, con séptima y novena, y se van al sol mayor sus 4. ¿Se acuerdan que yo les había explicado que el sus 4 suspendía la tercera del acorde, que viene a ser el si, por la cuarta, que viene a ser el do? Y se van al sol común. O sea, sería esto. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por ti. Vuelve a repetir lo mismo. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. Y ahí se va a la menor. No sé cómo está, no sé cómo expresarte ante tu hermosura. Ahí se quedan 3 tonos. Hace la menor, sol mayor y fa mayor, ¿tá? No sé cómo expresarte ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Y ahí se va re menor. Me acerco a ti, que lo pueden armar acá, re menor con la séptima y novena. Me acerco a ti. Y hacen al santo. Acá no lo ven bien, pero se lo hago en esta octava. Cuando van a re menor, me acerco a ti. Hacen al santo lugar. ¿Tá? Lo que hacen con la mano izquierda, si quieren, es hacer esto para ir al fa y entrar en el sol. O sea, me acerco a ti, re menor, me acerco a ti. Me acerco a ti, al santo lugar. Ahí lo que hago, porque demora un poquito ahí para entrar en el coro, es hacer esto. Desde el sol mayor, ir haciendo todas las inversiones del sol mayor. ¿Tá? Sol natural, primera inversión, segunda, sol natural, primera inversión, segunda, y así sucesivamente. Hace. Y precioso, ahí va el coro, precioso Jesús. Hace fa, y precioso Jesús, fa, la menor, mi reden, sol mayor, tol. Ahí también se quedan 3 tonos. Hace fa, mi amado Señor, eres todo, la menor, sol para mí, te adora, fa mayor, la menoría de mi vida. Y se va a re menor. No puedo vivir si no estás. Lo mismo que hoy con el fa, junto a mí. Y en el sol. Y arrancaría la introducción de nuevo. Que ya se la dije, o la canción. Más o menos los tonos del principio: do mayor, sol mayor con bajo en tercera, hace la menor, fa mayor
y sol mayor. Esa es la primera y la segunda parte. Después cuando viene no sé cómo expresarte, hace la, cómo expresarte, sol y fa. Vuelve a repetir la, sol y fa. Y después hace me acerco a ti, re menor, hace fa, santo, lu y sol. Y se va el coro, que el coro tiene 3 tonos. En el principio hace fa, precioso Jesús, la menor, mi, re, de, sol. Otra vez fa, la menor y sol. Y después hace el re, na ni na ni, na ni, fa ni na sol. ¿Está? Más o menos tocada sería así. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por ti, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo encontrarte ante tu me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Más o menos así, ahí capaz que la hice un poco apurada, pero ahí más o menos tienen los acordes básicos de la canción y bueno, después lo que son el armado y como les digo siempre, es a gusto. Bueno, lo que pueden hacer después es la melodía de la canción, como a veces me piden una melodía para ministrar. Bueno, esta es una canción donde pueden hacer la melodía para quedar ministrando, que sería más o menos así. Bueno, ahí lo toqué medio arrebatado, porque no me la acordaba mucho, sinceramente, pero se las explico. Más o menos lento se lo hago. Arrancando mayor.
sol mayor desde la tercera en sí acá, ¿está? La menor, fa mayor y sol mayor. Otra vez hace lo mismo. Y ahí viene la parte de la otra. La menor. ¿Está? Eso lo que hace es esto. ¿Se acuerdan los intervalos de sexta que le había explicado la vez pasada? Bueno, acá lo hacen. ¿Está? Otra vez lo mismo. Vuelve a hacer lo mismo. Y acá se va el re. Perdón. ¿Está? Y el coro hace